Buenas noches, mi nombre es Jesús D'Angelo. Voy a hacer un problema sobre el análisis numérico de la sección SAIA, de la sección A, disculpen. El problema número 2 dice que sobre el método de Newton y Raphson, aproximar la raíz de f de x, que de coseno x menos x con x0 es igual a 1 y hasta que el error absoluto sea menor a 1%. La solución de este problema es f de x igual a c menos seno x menos 1. Comenzamos. Comenzamos con x sub 0. X sub 0 llevamos al valor que equivale a 1. ¿Bien? ¿Cierto? Sacamos todo. Que será f de x sub 0, que ya lo antes dado, que sería coseno de 1.000.000, que sería el valor menos este mismo valor, que será x, en este caso x sub 0, coseno de 1.000.000 menos 1.000.000 es igual a menos 0,45969976. Este es f x sub 0. Y ahora vamos con f lambda x sub 0, que es la solución que tenemos que dar, que sería menos seno de x menos 1, ¿cierto? Entonces colocamos que esto es igual a menos seno de x, que sería 1.000.000 menos 1, que es igual a menos seno de 1.000.000 menos 1 es igual a menos 1,84140709. Aquí, una vez que tenemos f de x sub 0 y f lambda de x sub 0, comenzamos a evaluar x sub 1, que sería es igual a x sub 0 menos x sub 0 menos f x sub 0 menos f lambda x sub 0. Entonces sería la fórmula para empezar a realizar el x sub 1, buscarlo, ya que este valor se consigue diferente a este. Esto sería x sub 0, que será 1.000.000 menos esta cantidad de arriba, menos 0,4596976 menos 1,84140709 sería 1.000.000 menos 0,59676 menos 1,84140709 y daría resultado de 0,750363 Ya que tenemos este valor, podemos continuar a sacar fx y f su lambda. Será x1, el valor dado 0,75036339. Sacamos f de x sub 1, disculpen, es igual a coseno de este número 0,75036339 menos el mismo número 0,75036339, el resultado de coseno 0,75036339 menos 0,75036339. Esto daría igual a menos 0,018
9, 2, 3, 12. Y iríamos a f sub lambda x de 1 sería menos seno de x menos 1, que sería igual menos seno de este mismo número 0,7503639 menos 1 sería igual menos seno de 0,35739 menos 1. Esto daría menos seno de 0,35739 menos 1. Esto daría un total de menos 1, 6, 1, disculpen, 68904992. Ya una vez que tengamos estos dos valores, volvemos aquí, tenemos, ya que expliqué cómo se realizó, para cortar el video, aquí tenemos la siguiente formación, el cual seguimos con x sub 1, fx1, f lambda 1 se resuelve y se vuelve a separar a ambos para hacer fx y f lambda, pero esta vez de x2. Una que tenemos fx2 y f lambda x2, pasamos nuevamente a x3, volvemos a hacer la resolución para saber cuál es x3 y hacemos lo mismo. De x3 sacamos fx3 con la fórmula coseno de x menos x y f lambda de x3 menos seno de x menos 1, que son estas fórmulas, esto aquí dado, para que puedan verlo mejor, enfocarlo un poco mejor. Este es x2, este es el de fx, f sub lambda x, y del tercero, este es fx3, aquí está la resolución, fx3 y f sub lambda 3. Luego hacemos con el cuarto lo mismo, pero hasta lo suficiente para sacar la información cuánto equivale x4, sin sacar cuánto vale x sub lambda o fx normal. Una vez que tenemos todos los valores hasta x sub 4, hasta x4, disculpen, procedemos a realizar esta tabla. Aquí, como pueden ver, la separación es por punto y coma, pero voy a hacer rapidito una línea para que no haya ningún tipo de problema al revisar el ejercicio. Y por ciertos valores que vemos acá, ya que la aproximación de cada uno de estos números al final, podemos sacar la conclusión final de que la raíz de fx es igual a coseno de x menos x debe ser xn, esta que está acá, 0,739085, que es la mejor aproximación del ejercicio. Disculpe que haya sido tan rápido el problema, porque mi celular no me deja hacer más corto periodo de tiempo. Mi nombre es Jesús Ángel y espero que les haya gustado este video.